Hubo un momento en que Corona no cabía en una cervecería, ni siquiera en un país. Estaba en playas del Pacífico y del Caribe, en bares de Manhattan, en aeropuertos de Europa, en hieleras sobre arena blanca y en millones de botellas transparentes que parecían contener no solo cerveza, sino una versión entera de México. Luz, descanso, calor, sal, turismo, deseo. Y sin embargo, justo cuando esa imagen terminó de conquistar el mundo, el centro de control empezó a mudarse a otra parte, porque esa es la parte incómoda de esta historia. Corona no desapareció. No fue un hombre borrado de una fachada, ni una fábrica cerrada para siempre. No terminó como una ruina industrial, ni como una reliquia de museo. Le pasó algo más extraño, y en cierto modo, más moderno. Ganó tanto, creció tanto, se volvió tan útil para vender una idea completa de país, que dejó de pertenecer solo al mundo que la había creado. La botella siguió siendo mexicana a los ojos del consumidor. El símbolo siguió diciendo México. El paisaje siguió siendo playa, sol, madera clara, mar abierto. Pero arriba de esa postal, más arriba de la espuma, de la etiqueta y del vidrio frío, ya operaba una maquinaria corporativa mucho más grande. Y por eso, la historia de Corona no es la historia de una cerveza. Es la historia de cómo una marca nacida dentro de una cervecería, en la Ciudad de México, terminó convertida en una imagen global del país entero. De cómo una empresa construyó plantas, malterías, vidrieras, rutas, exportaciones y un sistema industrial gigantesco hasta volver una botella en una bandera. Y de cómo, al final, esa misma escala la empujó hacia una estructura donde la marca sobrevivió, sí, pero el significado histórico de su mexicanidad cambió de lugar. Antes de que Corona fuera una escena internacional repetida millones de veces, fue vapor, fue grano húmedo, fue calor pegado a los muros, fue metal, fue ruido, fue una ciudad que crecía y una empresa que quería crecer con ella. En 1925 se inaugura Cervecería Modelo en la Ciudad de México, y en ese mismo año, Corona Extra es elaborada por primera vez ahí. Muy pronto se convierte en la cerveza más vendida de México. Esto importa no solo por el dato, sino por lo que revela desde el principio. Corona no nació como curiosidad regional, sino con vocación de volumen, de permanencia, de dominio. Hay que imaginar la escena sin la neblina de la nostalgia. No una marca icónica todavía, sino una operación que olía a cebada cocida, a levadura viva, a agua caliente, a cartón húmedo, a madera de cajas y a acero lavado al final del turno. Botellas alineadas, tapas metálicas cayendo por gravedad, operarios moviéndose entre calor y condensación, camiones esperando. No era un México de postal, era un México de industria, y esa es una de las claves de todo lo que vino después. La imagen paradisíaca de Corona se apoya en una base muchísimo menos romántica, una base hecha de hornos, líneas de llenado, patios de carga, turnos largos y decisiones logísticas. Eso también explica por qué la marca pudo durar, porque no se construyó solamente en publicidad, sino en infraestructura. En 1930, Modelo lanza Negra Modelo. Más que un simple añadido al portafolio, eso deja ver una intención temprana. No depender de una sola etiqueta, sino levantar una casa de marcas y una plataforma cervecera completa. El negocio no se iba a quedar en una botella famosa. Quería escala, profundidad, presencia nacional. Y entonces empezó la cadena de expansión que convierte una cervecería en sistema. En 1954, Modelo adquiere Cervecería del Pacífico, en Mazatlán, y Cervecería La Estrella, en Guadalajara. En 1960 suma Cervecería Modelo del Noroeste, en Ciudad Obregón. Vistas fríamente, son operaciones de crecimiento. Vistas desde el piso industrial, son otra cosa. Más rutas, más patios, más cajas, más retornables, más vidrio, más repartidores, más silos, más control territorial. Cada adquisición amplía el mapa físico de la cerveza mexicana, antes de ampliar todavía más su mapa simbólico.
No hay imperio sin repetición. Y un imperio cervecero es, antes que nada, una repetición casi infinita de gestos pequeños. Lavar botella, llenar botella, tapar botella, encajonar botella, cargar caja, mover tráiler, enfriar, exhibir, vender, volver a empezar. Una marca como Corona no se vuelve nacional porque un eslogan funcione. Se vuelve nacional cuando entra en el ritmo cotidiano de un país. Cuando puede aparecer en la tienda de barrio, en la comida familiar, en la playa de fin de semana, en el restaurante, en la cantina y en la carretera. Cuando deja de ser un producto especial y se convierte en una presencia normal. La siguiente señal llega en 1966, cuando Modelo Especial entra al mercado como la primera cerveza de la casa con envase de lata. Parece un detalle técnico, pero no lo es. Es una muestra de que Grupo Modelo estaba pensando no solo en fabricar cerveza, sino en dominar formatos, ocasiones de consumo y canales distintos. Una empresa que aprende a mover vidrio, lata y marca a la vez, deja de ser una cervecería tradicional. Empieza a parecerse a una máquina comercial de gran escala. Pero todavía falta el punto decisivo, porque una cosa es producir mucho. Otra muy distinta es convertirse en imagen nacional exportable. Ahí entra Corona. En algún momento, la botella transparente dejó de ser solamente envase y se volvió señal visual. El dorado de la cerveza visto a través del vidrio claro, la limpieza gráfica de la etiqueta, la facilidad con la que esa botella podía ser fotografiada contra el sol, junto al mar, sobre una mesa de madera, hicieron algo que no toda marca logra. La volvieron instantáneamente reconocible incluso sin leer el nombre. Ya no era únicamente cerveza, era una forma de mirar. Y esa forma de mirar traía a México adentro. No a todo México, por supuesto. No al México entero, complejo, duro, desigual, contradictorio. Traía un México específico y muy vendible. El del tiempo suspendido, el de la costa luminosa, el de la brisa, el del descanso, el de la fuga del trabajo hacia una versión más amable de la vida. Lo importante no es decidir si esa imagen era verdadera o falsa. Lo importante es entender que funcionó. Funcionó tan bien que muchísima gente en el extranjero terminó asociando el país no con una institución ni con una ciudad, sino con una botella. Ahí está el verdadero salto. Muchas empresas exportan producto. Pocas consiguen exportar atmósfera. Corona lo hizo. Y cuando una marca exporta atmósfera, ya no vende solo lo que fabrica. Vende la promesa de estar en otro lugar. En su caso, vender una cerveza y vender México empezaron a acercarse peligrosamente. La expansión material siguió. En 1979 se construye la Compañía Cervecera del Trópico, en Tuxtepec, Oaxaca, y en ese mismo año se funda Cebadas y Maltas, en Calpulalpan, Tlaxcala. La planta de Tuxtepec arranca operaciones en 1984. Esto es esencial porque muestra otra transformación profunda. Grupo Modelo ya no estaba pensando solo en cerveza terminada, sino en controlar cada vez más su propia cadena de valor. El malteo, el empaque, el abasto, la integración vertical, todo eso iba cerrando el círculo entre materia prima, proceso industrial y marca global. Imagina ese crecimiento desde abajo, no desde la oficina. El calor dentro de una sala de cocción, el olor dulce y espeso del mosto, los montacargas entrando y saliendo con tarimas, el golpe seco de las botellas vacías chocando entre sí antes de entrar a la línea, el siseo del llenado, las coronas metálicas cerrándose una detrás de otra, las cajas apiladas tan alto que parecen pared, los camiones esperando carga al final de la tarde, y afuera, el país en movimiento. Porque para que una marca termine por representar a una nación, primero tuvo que aprender a atravesarla. Luego vino la exportación masiva. Corona entra al mercado de Estados Unidos en 1979. Y ahí empieza otra historia dentro de la historia. La de una cerveza mexicana que no solo logra cruzar la frontera, sino encontrar un lugar emocional en el imaginario del consumidor estadounidense.
no entró como una rareza folclórica. Entró y se volvió sinónimo de playa, asador, escape, verano. Eso es importantísimo. El símbolo mexicano no solo funcionó en México, funcionó justo al otro lado, donde más dinero, volumen y prestigio comercial podía acumular. Y una vez que ese puente quedó abierto, el resto del mapa empezó a ceder. Según la propia cronología de Grupo Modelo, para 1990 Corona ya estaba llegando a Hong Kong, Singapur y Grecia, además de mercados cerveceros tradicionalmente fuertes como Holanda, Alemania y Bélgica. Ese detalle parece casi increíble. Una marca nacida en Ciudad de México, metiéndose no solo en destinos lejanos, sino en países con cultura cervecera poderosa, propia, segura de sí misma. Eso ya no era exportar por volumen, era exportar con ambición de prestigio. En ese punto, la marca había dejado de viajar sola. Viajaban con ella las escenas, la botella fría en la mano sudada, la rodaja cítrica en el cuello, la mesa junto al mar, la idea de que el descanso tiene color ámbar. La etiqueta empezó a hacer algo que muy pocas etiquetas consiguen: reducir una geografía enorme a un solo gesto visual. Y mientras eso ocurría en restaurantes, hoteles, supermercados y bares de otros países, en México la base material seguía creciendo. La postal se sostenía sobre concreto. Hacia 2012, antes del gran punto de quiebre corporativo, Grupo Modelo presumía una capacidad instalada anual de 70 millones de hectolitros en México, 13 marcas y presencia en más de 180 países. Vista así, la empresa ya era un monstruo industrial. No una empresa simpática con una marca famosa, sino un sistema nacional de producción, distribución y exportación que había aprendido a convertir cerveza en escala. Y Corona, en el centro de todo eso, era la punta visible del iceberg. Entonces llega 1997, y con él, una escena casi excesiva incluso para una historia de expansión. La inauguración de la Compañía Cervecera de Zacatecas, presentada por el propio Grupo Modelo como la cervecera más grande del mundo. Años después, la compañía sigue describiéndola así, y señala que hoy produce 24 millones de hectolitros al año, de los cuales 30% van a exportación. Intenta poner eso en imagen. Millones de hectolitros significan líneas que no se detienen, patios inmensos, vidrio circulando como río, tráileres saliendo con destino nacional e internacional, y una relación directa con el campo cebadero que alimenta esa máquina. No es casual que Zacatecas aparezca ahí, casi como una culminación, porque a esa altura Grupo Modelo ya no estaba simplemente creciendo, estaba afinando una forma de poder industrial. Hoy opera 11 plantas cerveceras en México, 8 industriales, 2 artesanales y una experimental, además de 10 plantas de operaciones verticales dedicadas a vidrieras, malterías, botes y plastitapas. Dicho de otra manera, no solo hace cerveza, hace gran parte del mundo físico que necesita esa cerveza para existir. Y ahí es donde Corona deja de parecer una marca aislada y empieza a verse como lo que realmente era: la cara luminosa de una estructura industrial profundamente integrada. Detrás de la botella transparente estaba el país de las plantas, el país del horno que funde vidrio, el país del campo de cebada, el país del almacén, el país del reparto, el país del trabajador que no sale en la publicidad, pero sin el cual no habría ni playa ni atardecer, ni mesa con cubeta de hielo. Ese contraste es parte de su fuerza. La publicidad de Corona vendía ligereza. La empresa que la sostenía funcionaba con densidad. Vendía un instante de libertad. Por detrás había años de inversión, adquisiciones, integración vertical y disciplina logística. Vendía descanso. Detrás había jornadas. Vendía arena. Detrás había concreto. Y lo más fascinante es que el consumidor casi nunca ve esa doble estructura. Ve la botella, no el sistema. Mientras tanto, la marca se hacía más grande que su propio origen inmediato. En 2014, AB InBev describía a Corona como la cerveza mexicana más vendida del mundo,
disponible en más de 180 países y líder entre las cervezas premium importadas en 38 mercados. Eso ya no es la escala de un éxito regional, es la escala de una señal global. Cuando una empresa puede decir algo así de una sola marca, significa que esa marca se convirtió en activo estratégico internacional de primer orden. Y sin embargo, en toda historia de imperios, llega un momento en que la pregunta deja de ser ¿cuánto más puedes crecer? Y pasa a ser quién va a gobernar ese crecimiento. Ahí entra la sala de juntas. Ahí entra el lenguaje más seco, más frío, más decisivo de todos. Participación económica, consolidación, combinación, desinversión, derechos perpetuos, negocio en Estados Unidos, activos estratégicos. La historia de Corona no podía quedarse para siempre en el terreno del símbolo. Tarde o temprano iba a ser absorbida por el terreno del control. La transición no empezó de golpe. Antes del acuerdo definitivo, AB InBev ya poseía más de 50% de participación económica en Grupo Modelo. Eso significa que el gran punto de quiebre de 2013 no fue una invasión repentina desde fuera, sino la culminación de una relación previa, de una cercanía ya existente entre la gran cervecera global y el emblema mexicano que se había vuelto demasiado valioso para permanecer aislado. En junio de 2012, se anuncia el acuerdo para que AB InBev adquiera la participación restante de Grupo Modelo, que aún no controlaba, en una operación valuada en $20,1 mil millones. El propio grupo combinado se presentaba como un gigante que lideraría la industria mundial de la cerveza, con alrededor de 400 millones de hectolitros anuales. Léelo otra vez, 400 millones de hectolitros. Esa no es la escala de una empresa nacional muy exitosa. Esa es la escala de una arquitectura planetaria. A partir de ahí, la historia se vuelve menos romántica y más reveladora, porque cuando una marca tan potente como Corona entra en una operación de ese tamaño, ya no se la mira como memoria, identidad o símbolo. Se la mira como activo, participación, distribución, competencia, cuota, licencia. Es la misma botella, sí, pero ya no está siendo leída desde la playa, está siendo leída desde el balance, y entonces aparece el problema estadounidense. El gobierno de Estados Unidos cuestiona la operación por competencia, y la salida exigida para que la combinación siguiera adelante fue la desinversión completa del negocio estadounidense de Modelo a favor de Constellation Brands. En otras palabras, el mercado más importante para la proyección internacional de Corona no podía quedar simplemente absorbido tal cual por la nueva estructura. Había que partir la historia. Lo que siguió fue uno de esos movimientos que, vistos desde lejos, parecen administrativos, pero cambian el significado entero de una marca. En febrero de 2013 se anuncia el acuerdo revisado. AB InBev vendería la cervecería de Piedras Negras y otorgaría a Constellation derechos perpetuos sobre Corona y las marcas Modelo en Estados Unidos. Además, Constellation adquiriría el 50% de Crown que todavía no poseía. Pocos meses después, en junio de 2013, la operación relacionada se cierra por aproximadamente $4,75 mil millones e incluye la venta del negocio estadounidense de Grupo Modelo, la planta de Piedras Negras, el 50% de Crown Imports y derechos perpetuos sobre ciertas marcas para el mercado de Estados Unidos. Hay algo casi brutal en esa frase, derechos perpetuos, porque una licencia puede vencer, un contrato puede renegociarse, una alianza puede cambiar, pero perpetuo introduce otra clase de duración, introduce una línea de partición que no se siente temporal, sino estructural. A partir de ahí, Corona seguiría siendo Corona en la botella, en la arena, en la memoria del consumidor, pero no significaría exactamente lo mismo en todos los territorios. Su mapa corporativo ya no sería uno solo. El 4 de junio de 2013, AB InBev completa la combinación con Grupo Modelo y empieza a consolidar sus resultados. Para finales de ese año, AB InBev
controlaba aproximadamente 96% de las acciones en circulación de Grupo Modelo. Desde ese momento, la marca que había nacido en la Ciudad de México y se había convertido en la cerveza mexicana más visible del planeta, quedaba formalmente integrada a la compañía cervecera más grande del mundo. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque si esta fuera una historia de destrucción, el relato sería más fácil. Diríamos, la marca se perdió, el símbolo murió, la empresa fue absorbida y se acabó. Pero no, no se acabó, siguió creciendo, siguió siendo poderosísima, siguió representando a México en la imaginación global. La botella no fue reemplazada por otra, la playa no desapareció del anuncio, el consumidor no sintió una amputación evidente. Y precisamente por eso el cambio fue más profundo. Ocurrió sin romper la superficie. Desde fuera, Corona siguió vendiendo la misma promesa. Desde arriba, su gobernanza ya pertenecía a otra escala. En el resto del mundo, la marca quedaba dentro del universo de AB InBev, una compañía con más de 500 marcas en cartera y presencia global enorme. En Estados Unidos, en cambio, la licencia de Corona y Modelo quedó en manos de Constellation Brands, que hasta hoy afirma poseer de forma exclusiva y perpetua los derechos de licencia para importar, comercializar y vender esas marcas en ese mercado. Una sola imagen, dos grandes centros corporativos, una identidad nacional convertida en geografía contractual. Eso cambia la pregunta de fondo. Ya no se trata de si Corona es mexicana en origen, claro que lo es. Ni de si sigue fabricándose en México para gran parte del mundo. Claro que sí. La pregunta es más compleja. ¿Qué significa que un símbolo nacional mantenga intacta su apariencia, mientras su arquitectura de poder se reparte entre una gran matriz global y una licencia perpetua en su mercado más decisivo? ¿Qué parte de la identidad permanece en el vidrio y qué parte ya se fue a la estructura? Piensa en lo extraño del resultado. Un turista ve una Corona y piensa en México. Un consumidor en una terraza de Europa ve una Corona y piensa en México. Un anuncio con sol y playa sigue activando México. Pero en términos corporativos, la marca ya vive dentro de una red donde las decisiones estratégicas no obedecen únicamente a la historia nacional que la volvió posible. Obedecen también a la lógica de portafolios globales, mercados prioritarios, derechos territoriales, eficiencia de capital y crecimiento multinacional. Y sin embargo, México no desaparece de la ecuación. Sería demasiado simple contarlo así. México sigue estando en la fabricación, en las plantas, en la cebada, en los vidrios, en la iconografía, en el hecho esencial de que Corona nace ahí y de que Grupo Modelo mantiene un peso industrial gigantesco en el país. La historia oficial actual de Grupo Modelo sigue pasando por sus cervecerías mexicanas, por Zacatecas, por Torreón, por Tuxtepec, por Junucmá, por Apán, por esas operaciones verticales donde se hacen botellas, tapas, maltas y botes. El símbolo no se vació por completo. Lo que cambió fue su centro de gravedad, y el crecimiento siguió incluso después del gran giro. En 2017 se inaugura Cervecería Yucateca en Unucmá, con capacidad de 7 millones de hectolitros al año y potencial para llegar a 15 millones. En 2019 se inaugura Cervecería de Apán en Hidalgo, con capacidad de 12 millones y potencial de expansión hasta 24 millones de hectolitros. Estos datos importan porque rompen cualquier lectura fácil de decadencia. No estamos ante una marca fosilizada. Estamos ante una máquina todavía viva, todavía expandiéndose, todavía apostando por volumen e infraestructura en México. Otra vez, esta no es una historia de ruina, es una historia de transformación victoriosa y por eso mismo ambigua. Corona no perdió porque fracasó. Cambió porque triunfó demasiado bien. Triunfó al punto de volverse indispensable para una lógica empresarial más grande que la vio nacer. Y cuando una marca se vuelve así de poderosa, ya no la pueden explicar solo sus consumidores, ni siquiera su país de origen.
La explican los grupos que la administran, los mercados que la disputan, los territorios que se reparten y los contratos que la encierran. En alguna parte de México, mientras todo eso ocurría en oficinas y documentos, las líneas de producción siguieron corriendo. El vidrio siguió entrando vacío y saliendo lleno. Las coronas metálicas siguieron cerrando cuellos de botella a una velocidad imposible de seguir con la vista. Las cajas siguieron levantándose en tarimas. Los tráileres siguieron avanzando por carreteras calientes. Y en algún otro lugar del mundo, muy lejos de esa línea, alguien levantó una botella y creyó estar sosteniendo una versión simple, amable y cristalina de México. Ese desfase entre la complejidad real y la imagen vendida es, quizá, el secreto entero del negocio. Porque Corona logró algo que va más allá de la cerveza. Hizo del país un lenguaje visual portátil. Lo hizo repetible. Lo hizo comercializable. Lo hizo lo bastante simple como para entrar en cualquier supermercado del planeta. Y lo bastante seductor como para conservar un aura de escapada. Esa es una hazaña enorme. También es una reducción. Toda marca nacional poderosa reduce. Toma una realidad inmensa y la vuelve reconocible en segundos. Lo extraordinario de Corona es que esa reducción fue tan eficaz que durante décadas pareció natural. Por eso la fecha de 2013 pesa tanto. No porque destruya el símbolo, sino porque revela de qué estaba hecho. Revela que detrás de la playa había años de integración empresarial. Que detrás de la cerveza mexicana había participaciones accionarias, acuerdos previos y una cercanía larga con el mayor grupo cervecero del planeta. Que detrás del gesto espontáneo de pedir una Corona en cualquier bar, había una red de propiedad, distribución y licencia mucho más sofisticada de lo que el propio mito sugería. Y el mito siguió trabajando, tal vez todavía con más eficacia, porque la marca, al integrarse a una red global aún mayor, ganó más músculo, más distribución, más respaldo, más escala promocional. Ahí está la paradoja. La globalización corporativa no siempre borra el mito local. A veces lo afila, a veces lo toma, lo pule, lo vuelve más eficiente y lo pone a trabajar con más fuerza. Pero ese mismo proceso puede separar la imagen de sus viejos centros de decisión. Hoy Corona aparece dentro del grupo de marcas globales de AB InBev, junto a otros nombres de alcance planetario. Y al mismo tiempo, en Estados Unidos, su licencia sigue siendo explotada en exclusiva y de manera perpetua por Constellation Brands. Ese doble hecho resume mejor que cualquier discurso lo que ocurrió con la marca. Se volvió tan grande que ya no podía caber dentro de una sola narración empresarial. Tenía demasiado valor, demasiado mercado, demasiada capacidad de arrastre. Había que repartirla. Sin embargo, lo que más impresiona no es la ingeniería financiera, es la persistencia del símbolo. Porque después de adquisiciones, combinaciones, desinversiones, licencias y reparto territorial, la botella sigue funcionando. Sigue diciendo lo que tenía que decir en un segundo. Sigue prometiendo playa incluso cuando no hay playa. Sigue cargando una idea de México incluso para personas que no saben nada de la historia de Grupo Modelo, ni de AB InBev, ni de Crown Imports, ni de Piedras Negras, ni de las batallas regulatorias que decidieron su destino corporativo. Y esa persistencia merece respeto. No porque sea inocente, sino porque es poderosa. Una marca no se vuelve así por accidente. Requiere décadas de disciplina industrial y de consistencia visual. Requiere capacidad para producir muchísimo sin diluir la identidad. Requiere convertir el envase en recuerdo. Requiere repetir una escena hasta que el mundo la adopte como si siempre hubiera existido. Requiere, en el fondo, una mezcla rarísima de fábrica y ficción. En México, esa mezcla encontró suelo fértil. Grupo Modelo no construyó solo una empresa que hace cerveza. Construyó una red material que la sostiene desde varios frentes. Botellas, maltas, tapas, botes, plantas cerveceras, nuevas expansiones, relación con productores de cebada, presencia nacional.
Cuando la compañía describe hoy sus 11 plantas y sus 10 operaciones verticales, lo que está mostrando sin decirlo del todo es que la mexicanidad de Corona no vive únicamente en el relato publicitario. También vive en la infraestructura concreta que sigue existiendo en el país. Pero infraestructura no es lo mismo que soberanía total de marca. Y ahí está la grieta. Puedes conservar plantas, puedes conservar empleos, rutas, proveedores, campos, líneas y vidrio. Puedes conservar la memoria pública del origen. Puedes conservar la asociación emocional con el país. Y aún así, la marca puede formar parte de un sistema donde las decisiones definitivas se toman bajo una lógica distinta, en una jerarquía distinta, con intereses que ya no son exclusivamente nacionales. Eso fue lo que cambió. Es una forma muy contemporánea de pérdida, porque casi no se siente como pérdida. No hay funeral, no hay última botella, no hay chimenea apagándose frente a la cámara. Hay continuidad visible y desplazamiento invisible. Hay permanencia estética y mutación estructural. Hay una etiqueta que parece decir lo mismo, mientras la organización que la gobierna ya responde a mapas de poder más amplios. Y quizá esa sea la forma exacta en que cambian hoy los símbolos nacionales. No desaparecen, escalan hasta dejar de pertenecer solo a quienes los inventaron. Por eso Corona importa tanto como historia, porque obliga a hacer una pregunta que sirve mucho más allá de la cerveza. ¿Qué convierte a una marca en símbolo de un país? El origen, la fabricación, la propiedad, la imaginación del consumidor, la publicidad, el sitio donde se decide la estrategia, el territorio donde se produce, o la memoria colectiva que la reconoce como propia incluso cuando el capital ya la reorganizó. En el caso de Corona, todas esas respuestas están medio bien, y ninguna basta por sí sola. La botella sigue ahí, el vidrio sigue tomando la luz, las campañas siguen activando la idea de una vida más abierta, más simple, más soleada. Las plantas mexicanas siguen produciendo. Zacatecas sigue funcionando como escala casi desmesurada de lo que significa fabricar cerveza para una nación y para el exterior. La empresa sigue expandiendo infraestructura en México años después de la gran combinación de 2013. Todo eso es real. También es real lo otro, que el acuerdo de 2013 no fue menor ni simbólico, sino una reorganización de fondo. Que AB InBev completó la combinación por $20,1 mil millones. Que el negocio estadounidense se vendió por aproximadamente $4,75 mil millones. Que la planta de Piedras Negras y la participación en Crown Imports cambiaron de manos. Que los derechos perpetuos sobre ciertas marcas en Estados Unidos partieron el mapa corporativo de Corona para siempre. Que Constellation todavía reivindica hoy esa licencia exclusiva y perpetua. Así que, al final, quizá la mejor manera de contar esta historia sea la más simple y la más dura a la vez. Corona nació en México, creció dentro de Grupo Modelo, se convirtió en una máquina de escala nacional e internacional. Logró que una botella transparente resumiera para millones de personas una idea entera del país. Y ganó tanto que terminó integrada a una estructura global donde su imagen siguió siendo mexicana. Pero su régimen de control dejó de serlo por completo. Y eso no le quita grandeza. Al contrario, se la aumenta y la complica. Porque ya no estamos viendo solo la ascensión de una cerveza. Estamos viendo cómo una nación puede ser convertida en lenguaje de marca. Cómo una empresa puede hacer de la industria una emoción exportable. Cómo una línea de llenado en México puede terminar conectada con una playa imaginada en California, una barra en Berlín o un aeropuerto en Asia. Y cómo, en el último tramo, el éxito puede modificar la esencia histórica de lo que parecía más estable. Hay algo casi poético en que todo esto siga cabiendo en una botella. Una botella ligera, fría, fácil de levantar. Una botella que no muestra la sala de cocción, ni el vidrio fundido, ni el patio de maniobras, ni las cifras de hectolitros, ni las adquisiciones, ni los contratos, ni las autoridades regulatorias, ni los derechos territoriales.
solo muestra lo que conviene mostrar: claridad, color, promesa. Pero precisamente por eso, contar la historia completa importa, porque devuelve espesor a lo que el mercado simplificó. Quizá por eso, cuando hoy alguien ve una corona, está viendo varias capas al mismo tiempo sin saberlo. Ve el origen de 1925 en la Ciudad de México. Ve la expansión de Grupo Modelo por décadas. Ve el crecimiento que llevó a la empresa a más de 180 países. Ve la planta de Zacatecas como escala industrial extrema. Ve la entrada a Estados Unidos en 1979. Ve la gran fractura administrativa de 2013. Ve la supervivencia del símbolo. Ve la victoria y también el desplazamiento. Todo eso cabe, silenciosamente, en el mismo vidrio. Y entonces la pregunta final ya no suena retórica, suena inevitable. ¿Puede una marca seguir siendo un símbolo nacional si su imagen todavía vende a México, si su fabricación y su infraestructura siguen enraizadas en México? Pero el poder final sobre esa imagen ya no vive solamente ahí. ¿Puede seguir siendo nuestra una botella que todavía parece hablar en nombre del país, aunque ya responda también a una lógica global que la reorganizó para siempre? Tal vez sí, tal vez no del mismo modo. Tal vez la respuesta correcta no sea elegir entre autenticidad perdida y orgullo intacto, sino aceptar que Corona se convirtió en algo más extraño. Una marca nacida en México que todavía le devuelve al mundo una imagen reconocible del país, pero que hoy existe dentro de una constelación de intereses, licencias y centros de decisión, mucho mayor que la cervecería donde empezó todo. Y quizá eso sea, precisamente, la forma definitiva del triunfo. No desaparecer, no caer, no volverse reliquia, sino sobrevivir a la propia escala, seguir brillando en la botella y al mismo tiempo obligarnos a admitir que el símbolo que parecía más simple era en realidad una construcción inmensa, industrial, cultural, nacional y corporativa a la vez. Hasta aquí llega esta historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y pásate por el canal. Ahí vas a encontrar muchas más historias como esta.